Siempre he dicho, querida amiga, que, lo cual escandaliza a mucha gente, que soy bígamo. Y soy bígamo. En efecto, soy bígamo, rigurosamente. Y sé que es un crimen gravísimo. Y confesarlo así públicamente es una desvergüenza. Pero sí estoy casado con dos mujeres. Una es la música y otra la literatura. Y esa bigamia es difícil, porque las dos son sumamente exigentes. Y a veces no me doy abasto para tener a las dos satisfechas, que es lo que creo que sucede, ¿verdad? Siempre. Entonces sí, la literatura y la música han sido como las dos alas de mi espíritu, son como el oxígeno y el agua. No podría vivir sin ninguno de los dos, ¿verdad? Yo soy como un avión, ¿verdad? Lo que me sostiene es la velocidad, la corriente de aire que produzco bajo el fuselaje, ¿verdad? Y esa corriente de aire es la velocidad de mi vida, que la he vivido realmente muy rápido, creando y produciendo mucho, hasta con cierta, a veces, angustia, con cierta congoja, como si alguien me fuera persiguiendo. Lo he sentido muchas veces en mi vida. Como si por algún lugar sintiera que no son muchos los años que tengo de vida. Ojalá viva 120, no lo sé. Pero, como decía Baudelaire, il est toujours plus tard que tu ne le crois. Siempre es más tarde de lo que crees. Baudelaire tenía su obsesión con el tiempo. Pessoa era neurótico, tenía un reloj de pared en la casa muy lindo, y en el agujero donde están las agujitas con los números, quitó los números de sobre las agujitas y mandó a grabar: siempre es más tarde de lo que crees. Entonces, cada vez que consultaba el reloj, siempre es más tarde de lo que crees, siempre es más tarde de lo que crees, siempre es más tarde de lo que crees. No, pero pobrecito, solo vivió 47 años. Él sabía. Bueno, yo ya tengo 59, pero no sé si hoy en día eso ya califica para que seas un vejete decrépito, o todavía estás, o sos un adolescente prácticamente. En todo caso, sí he cultivado la música y la literatura, que me han salvado la vida literalmente. No son aficiones, no son pasatiempos, no son hobbies, no, repito, eso es como el agua y el aire. Con que me quiten uno me muero, y con los dos igual me muero que me los quitasen. He navegado a lomos de la música, he cabalgado a lomos de la literatura. Les debo a ellas mi vida. Yo, que he tenido siempre problemas de salud muy severos, y los sigo teniendo por muchos frentes, enfermedades como que me han atacado por muchos frentes, he logrado sobrevivir gracias a la literatura y la música. Si me permitís una confesión muy personal. Por supuesto. Yo diría que lo que me ha mantenido vivo, pese al acoso de tantas enfermedades, ha sido el amor, la devoción y la pasión que me inspira el hacer música y el crear literatura. Ese es mi secreto de vida. No tengo otro. Esa ha sido mi estrategia de vida, ¿verdad? Muy simple. Tuve los mejores padres del mundo. Qué lindo. Tuve esa fortuna. Realmente, los campeones mundiales, los campeones mundiales FIFA de papás del mundo, ¿verdad? Increíble. Un padre culto, pianista amateur, lector, muy versado en filosofía, amante de Platón y de otros grandes pensadores y filósofos. Él mismo pianista, pues aficionado, ¿verdad? No era pianista de concierto. Y mi madre, con todo su espíritu poético, su dulzura, su ternura, su sabiduría de vida, su sensibilidad exquisita, lo que sea que yo valga es obra de mis padres. No es obra mía. Ellos me esculpieron como si yo fuera de arcilla. Me modelaron y me dieron exactamente la forma que necesitaba. Y me direccionaron hacia artes que no me constituían un problema físico, ¿verdad? Con los problemas físicos que tenía, mi padre habría tenido que ser un loco para hacer de mí un futbolista. Hubiera pasado toda la vida en el hospital. Yo soy hemofílico. Para empezar, eso nada más para empezar, y después esa enfermedad le abrió las puertas a otra docena de enfermedades. No quiero aburrir a la gente hablando de mi epicrisis médica, qué pereza.
Pero entonces mis papás, para que yo no me criara de manera excesivamente atípica o acomplejado o sintiéndome menos o etcétera, etcétera, recanalizaron mis energías de niño, que eran por supuesto exuberantes, ¿verdad? Grandes, las recanalizaron hacia la música. Entonces yo no podía jugar fútbol con los chiquillos del barrio, pero tenía mi piano. Y gracias a eso no me sentía minusválido en el sentido de valer menos, minusvaler. Es una palabra que detesto, por cierto, Virna. Minusválido es una palabra que no se debe usar. Discapacitado. Sí, correcto. Persona con discapacidad. Sí, les cuento de que el seguro de pensión, de vejez, minusvalidez y muerte, no. Nadie vale menos, minusvalere, porque tengo un problema en la rodilla, o sea, rengo, o sea, eso es absurdamente, eso es grotesco, es grosero. Nunca me sentí inferior en ese aspecto, no. Estudié toda mi vida en el Franco Costarricense, en el Liceo Franco Costarricense, que es el mejor colegio que tiene Costa Rica, sigo pensándolo, siempre he sido pandereta del Franco Costarricense, siempre les hago publicidad, les debo mucho, tuve magníficos profesores. Yo tuve magníficos papás, magníficos profesores y magníficos amigos. Esas tres bendiciones. Y luego hay otros rubros de mi vida que mejor ni hablamos, que no entran entre los magníficos, ¿verdad? No entran entre los 7 magníficos, como aquel famoso western, ¿verdad? The Magnificent Seven. Estaba Steve McQueen, Gregory Peck, todo eso. Pero bueno, no importa, uno no puede pegarlas todas. Sí, papás de primer orden, qué educación, me dieron una educación de príncipe. Y éramos una familia humilde. Yo nací en Atillo. Por mi nombre, Jacques Sagot, y por la forma en que hablo y que me expreso, y etcétera, etcétera, hay un porcentaje de costarricenses de los que me conocen, que es un poquito, yo no soy Keylor Navas, no soy una celebridad nacional, pero de los que me conocen, muchos tienen una falsa concepción de mí. Creen que yo nací en el Palacio de Buckingham o de Versalles, todo porque toco música de Beethoven y Mozart y me expreso de una manera más bien elaborada y a veces un poco barroca, pero no, yo nací en Atillo 1, en 1962, el 15 de septiembre, Día de la Patria, a las 5 de la tarde, bajo un aguacero que era el segundo diluvio después del de Noé. Me dice mi mamá, hasta la luz se fue mientras estaba yo abriéndome mi paso hacia la luz y hacia el mundo, ¿verdad? Y sí, pero los 3,5 primeros años de mi vida, y los recuerdo con toda nitidez, Virna, en una casita de Atillo que existe aún, queda al frente de la iglesia Manuel Belgrano, ¿verdad? Y yo me sentaba en la gradita del umbral de mi casita de Atillo, una casita con 2 dormitorios, un solo baño, un comedorcito con su cocina a la par, una salita, pues bueno, éramos de extracción nunca pobre ni miseria, no, jamás, gracias a mis padres, nunca llegamos a ese nivel, pero si no nací en Lomas de Yarco, no soy un aristócrata. Existe el tonto mito de que la hemofilia es una enfermedad de sangre azul, ¿verdad? Y mucha gente me ha dicho, ¿de qué familia europea procedes vos? Una de las hipótesis que más se manipulan es que la hemofilia fue una enfermedad, una aberración genética producto de las relaciones endogámicas entre las familias europeas, porque los Borbón se casaban con los Habsburgo, que se casaban con los Estuardo, que se casaban con los Plantagenet, que se casaban con los Romanov, y solo entre ellos se revolvían primos con primas, sobrinas, papás con hijas, aquello era un despelote. Entonces se ha dicho que la hemofilia surgió de la práctica endogámica, de esas familias que para mantener la riqueza, el patrimonio y el nombre solo se casaban entre ellos. Claro. Y eso, como los Buendía, en 100 años de soledad, bueno, terminó por generar la hemofilia. Esa es una de las tesis de por qué surge la hemofilia. Pero que sabías, como por los Buendía, que le hubiera salido un rabito de chancho en forma de tirabuzón, que ese es en el caso de ellos la aberración genética que se produce. Entonces, sí, pero no, yo nací en Atillo 1, y mi papá trabajaba en el Banco de Costa Rica y trabajó mucho tiempo allá. Pero
Era una vida humilde, pero llena de dignidad. Había música clásica todo el tiempo en mi casa. Se oía Radio Universidad de Costa Rica todo el tiempo. En aquella época se llamaba Radio Universitaria. Mi papá tocaba el piano. Y el piano estaba empotrado como en una biblioteca que era bellísima. Y eran montones de libros, por lo menos en 3 idiomas. Yo no hablaba ninguno, ni español sabía leer. Y mi mamá, antes de dormir, me medio bañaba, me refrescaba, me ponía en una pijamilla, y mi mamá me sentaba sobre un escritorio, no sobre una silla, sobre un escritorio, para que oyera a mi papá tocar, mientras me daba sueño. Entonces yo siempre pedía el libro, que era el mismo libro, era un Larousse. Ahí lo tengo en casa, intacto. Un Larousse así de gordo, chiquitito, pero así de gordo. Yo no sabía leer, pero estaba hipnotizado por una imagen que tenía ese libro, una ilustración, un dibujo. Y mi juego preferido era agarrar el libro y abrirlo al azar y ver que quizás caía sobre... Y más de una vez me pasó, un libro de miles de páginas, ¿verdad? El famoso dibujo, lo que representaba era un mamut con un hombrecito a escala, para que se den cuenta del tamaño del monstruo aquel. Y me impresionaba tanto que un elefante peludo pudiera ser así, 3 veces la altura de un ser humano. Ese era mi libro favorito. No sabía leer, de nuevo. Lo que buscaba siempre obsesivamente era esa imagen. Y ahí tengo el librito, ahí lo tengo todavía, está intacto, está igual, ahí lo tengo. Ese librito debe tener 65, 70 años. Yo tengo 59. ¿Ves? Entonces yo me crié, desayuné, almorcé y comí con música clásica, con la mejor educación. Mi papá me enseñó el francés antes de ir al franco, porque lo hablaba. Entonces yo llegué al franco con cierta ventaja en ese aspecto, y la música. Fui educado como un príncipe. Por eso yo no acepto, birra, no acepto esta estúpida teoría populachera, típica de resentidos sociales, según las cuales la música clásica es elitista, porque solo gente de mucha plata puede oír y entender y gozar y disfrutar la música clásica. ¡Qué falsedad! Un tiquete para ir a oír a la Orquesta Sinfónica del Teatro Nacional cuesta 10,000 pesos, 20,000 pesos. Pero si van a oír a Justin Bieber por 120,000 pesos, y eso no les parece elitista. ¿Está bien? Bueno, después de muchos años en el exterior, 29 años, que pasé 2,5 en Arizona, 16 en Houston, 2 en México y 7 en París, para un total de 29 años, la mitad de mi vida. Regresé aquí en el 14, no para quedarme de seguro, y de hecho no quiero quedarme. Estoy seguro de que voy a partir nuevamente, porque yo necesito respirar otros aires. Pero bueno, durante esos años siempre me mantuve muy unido a Costa Rica. El cordón umbilical nunca lo corté. Venía varias veces al año. Implicar eso, atravesar todo el océano, medio planeta, o simplemente las 3 horitas de Houston a Costa Rica, o las 2 horas y media de México a Costa Rica. Venía a dar conciertos, recitales, conferencias, presentación de libros, entrevistas, todo tipo de cosas. Y cuando viví en el 14, llegué de París y quedé como atascadillo aquí, como que no tenía nada que hacer. Entonces me puse en contacto con Chepito Matarrita, ¿verdad? que es el vicerrector de docencia de la Universidad Técnica Nacional, que es un hombre extraordinario, un príncipe del espíritu, un aristócrata del espíritu, un hombre de vasto conocimiento en el campo de la cultura, de la teología, que es tan interesante esa rama, esa parte de la cultura y del conocimiento. Tuvimos química perfecta desde el primer minuto. Entonces, Chepito, fue idea de él integrarme a la universidad. A decir verdad, yo ni siquiera sabía que existía esa universidad. La había creado don Oscar Arias, que me complace, me enorgullece, me adorno diciendo que es mi amigo, ¿verdad? Ese gran hombre que es Oscar Arias, ese gran presidente que es Oscar Arias. Fue don Oscar el que me puso en contacto con el Chepito, que en fin. Entonces me contrataron en la universidad como profesor, y ahí estoy feliz. La Universidad de Costa Rica, la UNA, el
el tecnológico, la UNED, a nadie le interesé. Todas me cerraron la puerta, sobre todo en la UCR, donde probé en la escuela de música, donde desperdicié 9 años de mi vida. Entonces, ninguna de las universidades públicas tuvo interés en mí, ninguna, salvo la Universidad Técnica, y estoy feliz ahí, no hay ningún genio, pero nos llevamos muy bien todos y nos queremos mucho y nos respetamos y hacemos un magnífico papel. Chepito Matarrita es un príncipe, maravilloso trabajar con él. Tengo profesores que trabajan ahí, a los que admiro profundamente, músicos y artistas, y en el campo de la danza y de otras áreas, ¿verdad? Don Arnoldo Mora, gran filósofo nacional. Estoy feliz, tengo mi grupito, hacemos las clases, o las hacíamos en el edificio Luis Alberto Monge, improvisando un cuarto de ahí a guisa de aula, a veces era uno, a veces era otro, o con frecuencia las hacíamos en el Museo Juan Santamaría, que tiene un estupendo teatro, y lo han remodelado recientemente, y tiene un estupendo piano, ojo, porque en Costa Rica son pocas las salas que tienen un piano. Estoy viendo esta, por ejemplo, en la Escuela de Periodismo, que es una sala sin un piano. Es que todas las salas deberían tener un piano. Mira, no lo digo por fanático pianista, es que un piano te permite recitales de piano, recitales de canto y piano, recitales de flauta y piano, de cello y piano, de violín y piano, un trío, un cuarteto, un quinteto. El piano te abre un espectro enorme, que no es solo recital de piano, te permite tocar enormes volúmenes de música de cámara, pero sin un piano no haces absolutamente nada, ¿verdad? Schubert escribió 600 canciones, Lieder, en alemán, y todas son para piano y canto. Sin el piano, el cantante no va a cantarlas a capela, ¿verdad? Entonces, sí, es importante eso, dotar nuestras salas de piano. Entonces, en todo caso, en el Museo Juan Santamaría hay un piano muy bueno y un auditorio muy bueno. Entonces, a veces hacemos las clases ahí. Y las hacemos muy variadas, porque yo hablo un rato y después toco y hablo y toco y hablo y toco. Entonces, hay dos discursos: el discurso verbal, oral, una pizarra, ¿sí? para pasar al terreno visual, y luego el discurso auditivo, el de la música, que permite ilustrar muy bien. Si yo quiero hablar, por ejemplo, de la puntuación en un texto literario, yo puedo ilustrar eso en un teclado de manera 1000 veces más elocuente, eficaz y rápida que hablando. Lo que me toma 20 minutos expresar cuál es la diferencia de una coma, punto y coma, 2 puntos, punto, seguido, punto y aparte, todo eso que me va a tomar media hora explicarlo y escribir ejemplos en la mesa, en la pizarra. Mi mamá amasa la masa, como en el Paco y Lola, ¿te acordás? Claro. Mi mamá me mima. Por algo me acuerdo de esa, ¿verdad? se ve que me chinearon mucho. Mi mamá me mima. Eso lo explico yo mejor con una frase melódica, con el himno a la alegría de Beethoven, que tiene una puntuación con pausas y puntos de respiro, y punto final, y comas, y punto y comas. Es impresionante. El discurso de la música está estructurado more lenguaje, en forma de lenguaje. Tiene sus puntos suspensivos, tiene sus hilos de exclamación, tiene signos de pregunta. Hay preguntas musicales. Y uno siente que la música está preguntando a alguien, y el compositor viene y pone la respuesta, y el oído queda satisfecho. Son lenguajes muy afines, muy afines. Entonces, el instrumento, el piano, se convierte en un facilitador, en un mediador de la gestión pedagógica valiosísimo. Virna, valiosísimo. Entonces, esas clases que son en el Teatro Juan del museo son más, creo yo, mucho más lindas que las que yo solo hablo durante largo rato, ¿verdad? Pero todas las disfrutamos mucho. A mí me gusta, y me gusta, ahora me decías que están pasando la librería de la universidad al edificio Luis Alberto Monge, ¿verdad? Estoy seguro que me querías hablar de eso ahora. Bueno, te comienzo diciendo, amiga, repitiendo una frase magistral de Victor Hugo, el gran escritor francés del siglo XIX, decía: cada vez que se abre una librería,
se cierra una cárcel. Cada vez que se abre una librería, se cierra una cárcel. Pero lo usó en otras versiones, decía también, cada vez que se abre una escuela, se cierra una cárcel. Cada vez que se abre una biblioteca, que no es lo mismo que librería, se cierra una cárcel. Claro, ¿verdad? Claro. Si a la gente se le da de comer cultura, no tienen por qué ir a dar a la cárcel. Claro. Con la editorial de la Universidad Técnica Nacional, yo he publicado hasta ahora un solo libro. Espero que sean muchos con los años. Esa es mi esperanza, ¿verdad? No veo por qué no. Hay montones de otros libros que tengo que podrían ser interesantes. El libro que publiqué con ellos es un libro muy cercano a mi corazón. Es una semblanza humana de don Oscar Arias. No es una biografía, atención, no me dedico a contar la vida del día 1 hasta ayer de don Oscar Arias, aunque tiene elementos biográficos, sí. No, es una semblanza, una especie de trazo, de boceto de lo que ha sido su vida. Más que de su vida, aunque sí hay algunas anécdotas concretas que narro, porque son muy bellas, dicen mucho del hombre que él es. Más que de su vida, es como una biografía intelectual, como una psicografía, si se puede llamar así, teniendo en cuenta que psico viene del griego psique, que significa alma. Es como la biografía de un alma, ¿verdad? Una almagrafía. Pero es cierto, de las palabras psicosis, psicoanálisis, psiquiatra, psicópata, todas esas cosas vienen de psique, que en griego era psique, de ser el alma. Así era como los griegos definían el alma. Entonces, psicología etimológicamente es el estudio del alma. Pero como ahora la gente no cree en el alma, pues lo que estudian es la mente, ¿verdad? O van a tener, pronto van a decir que el alma es un neurotransmisor. Así eso vamos. De aquí a unos años todo va a ser un neurotransmisor, por decreto de los neurobiólogos del mundo. Dios va a ser un neurotransmisor, el deseo sexual un neurotransmisor, el amor más profundo y espiritual y lejos de las hormonas, el más sublimado neurotransmisor. La fe un neurotransmisor, la rabia un neurotransmisor, la sabiduría, la poesía es un neurotransmisor, la más honda vivencia estética un neurotransmisor, la fe la religión un neurotransmisor. Ellos ya pautaron eso, ¿verdad? Esa modita va a durar unas cuantas décadas, porque la historia del ser humano es eso. Hemos visto esta comedia representarse muchas veces ya, y hay que ser muy ignorante de la historia para creer que el paradigma actual de la neurobiología es ya la respuesta a todas las incógnitas que tenemos del mundo y que de ahí va a salir todo lo que nunca pudimos explicarnos sobre la criatura humana. Con seguridad va a dar algunas respuestas, sí. Con seguridad va a dar algunas pistas. Con seguridad va a señalar algunos caminos epistemológicos para seguir investigando. Con seguridad. Pero ese discurso, según el cual esta es la ciencia de las ciencias, es la ciencia que había de venir, ¿verdad? Como dice Juan Bautista, yo no soy aquel que había de venir, refiriéndose al que viene es Jesucristo. Ese discursete ya se lo oí yo a las matemáticas, a la física, a la política, a las artes, a la filosofía, a la antropología, a la arqueología, al psicoanálisis, al marxismo, tantas ciencias cuasi religiones. El comunismo es más una religión que una ideología política. Eso es una religión, ¿verdad? Con un papa que es Karl Marx y con cardenales que son, no sé, Engels, Althusser, Trotsky, Lenin, ¿verdad? Cardenales y frailecillos y monaguillos y santos y todo, ¿verdad? Opera así. No, es que así opera igual el capitalismo. La riqueza de las naciones de Smith es la Biblia del capitalismo, o sea, las sagradas escrituras del capitalismo. El capitalismo tiene su propia trinidad, ¿verdad? Tenés al accionista o dueño de la empresa, tenés al trabajador y tenés al cliente. Esas son las tres divinas personas. No. Tenés al accionista, ese sería Dios. Y el accionista mayor, ese sería Dios. El Espíritu Santo, que tiene que ser más abstracto, el espíritu no es una persona,
El Espíritu Santo sería el capital abstracto, ¿verdad? Una cantidad de dólares inmensa que no tocas, que no lees, que no ves, que figura ahí en un banco, sabes que está ahí, pero ni siquiera la tocas nunca, pagas a través de simpe y de transferencia, no manipulas. Entonces es casi un dinero fantasma. Entonces el capital es el Espíritu Santo, el accionista mayor es el padre y el hijo es el pobrecito cliente que viene a comprar, ¿verdad? Querido, no me cabe la menor duda de que todos estos pensamientos, elucubraciones, así se dice, ¿verdad? Sí, sí. Pensamientos, son interesantísimos, pero yo necesito que usted me comente del libro. Ah, el libro estábamos hablando. No importa, qué pena que te recuerde. Está muy bien. No. No, es que sé que tienes que decir muchísimo. Es un libro que yo escribí con muchísimo cariño por un hombre al que admiro profundamente y por el que tengo un gran cariño. Es uno de mis mejores amigos. Un hombre extraordinario que Costa Rica no conoce todavía. Costa Rica no ha dimensionado lo que realmente Oscar Arias significa. Su posición tan radical a favor del TLC polarizó al país, lo dividió en una cantidad de gente que lo adora, otra cantidad de gente que lo odia. Más los que lo quieren que los que lo odian, porque el TLC pasó. Atención. Entonces, él gana. Pero sí, se compró muchos enemigos, sí, dividió al país, es cierto. Cualquiera que tome decisiones drásticas en un gobierno crea división. El que quiera quedar bien con todo el mundo, que se postule a señorito simpatía de los carnavales de fin de año, ¿ok? A mariscal del Festival de la Luz, que salga con rumberitas y con lucecitas y con cosas así en una carroza el día del carnaval. Un político serio sabe que tiene que tomar decisiones que lo van a hacer impopular, pero como no es un coleccionista de popularidad, de ratings, de censos, no le interesa ser votado Mr. Popularidad del año 2022, cumple con su deber. Pero dejemos por fuera el TLC. Don Oscar, bueno, tiene el doctorado, tiene el Premio Nobel de la Paz, pero no es solo eso, queridos amigos, queridos costarricenses, no es solo el Premio Nobel de la Paz. Tiene el Premio Príncipe de Asturias, tiene el Premio Madre Teresa de Calcuta, tiene el Premio Martin Luther King, tiene el Premio Albert Schweitzer a la filantropía y tiene 91 doctorados honoris causa de 91 de las mejores universidades del mundo. No es un cretino. ¿Cuál de ustedes puede competir con eso? A ver, díganme, ¿cuántos? Repito, Premio Nobel, doctorado, 91 doctorados honoris causa, Madre Teresa de Calcuta, Martin Luther King, Albert Schweitzer y Príncipe de Asturias. Todo por su obra en pro de la paz. Ha sido Entonces yo le hice ese libro que, te repito, es como una historia de su pensamiento. Es una historia de su alma, de su personalidad. Eso es. No tanto una biografía en términos, nació, se crió, fue a la escuelita, papá se graduó ya el año tanto, pero no, eso aparece en cualquier Wikipedia. Eso qué pereza, yo no me meto en esas cosas, no. Yo puse en ese libro lo que yo como amigo he percibido en él, las bondades, las cosas bellas que hay en su alma, y las hay por montones. Oscar tiene un océano de bondad. Qué hombre tan generoso, qué hombre tan generoso, y que no me refiero a generoso en que dé su dinero para eso, que lo ha hecho, y lo ha hecho muchas veces, no, generoso en la dación de su persona, en la dación de eso precioso que tenemos, que es el tiempo. Él, solicitado por la ONU, aquello, abre un espacio y un paréntesis y te atiende en su casa y oye tus preguntas, y es un hombre que es un virtuoso del oído. Es que las conversaciones a menudo son simplemente monólogos, ¿verdad? La gente habla y ni siquiera oye. Oscar tiene el raro talento de saber escuchar al interlocutor. Silencioso, no te interrumpe. Vos podés hablar 1 hora y él está así y te oye y analiza y pondera y saborea cada palabra.
Y cuando terminas de hablar, te hace una pregunta, una observación en la que sentís que él entendió, bebió, sorbió, digirió perfectamente todo lo que le dijiste. Es uno de los mejores conversadores que he conocido en el mundo y una de las mentes más brillantes y uno de los espíritus más generosos. Qué lindo, me gusta. Lo menos que podía hacerle ese libro. Y me encantaría hacerle otro. Me encantaría. Bueno, le hice el prólogo de otro que va a salir próximamente, que es un libro iconográfico de fotos de toda su vida. A ese le hice el prólogo. Para mí un libro es un ser viviente, no es materia inanimada. Yo sé que la mayoría de la gente no va a estar de acuerdo conmigo. Un libro es más que materia, es materia henchida de vida, es palabra, es pensamiento cristalizado, formulado con admirable precisión. Un libro es una enorme pregunta, es un enorme diálogo con el autor. Yo puedo leerme los diálogos platónicos o la Ética Nicomaquia de Aristóteles o una novela de Julio Verne o lo que sea. Yo siempre estoy dialogando con el autor. Un libro nos permite hablar con muertos. Mucho mejor que la necromancia, en la cual no creo. Jamás he visitado un necromante, ¿verdad? Mediums que pretenden entrar en trance y ponen los ojos en blanco y dicen que está hablando el espíritu de tu tatarabuela. No, un libro en cambio te permite hablar con un hombre que vivió hace 24 siglos, como el caso de Platón, casi 25 siglos, y dialogas con él. Y él te hace las preguntas, y vos las respondes, y él mismo te contraataca y te contrarresponde, y te refuta, y es impresionante. Es la única manera de vencer, sí, la muerte. La muerte, si no física, por lo menos esa segunda muerte que es el olvido, que es la muerte social. Y es la muerte con la cual hasta los muertos terminan de morirse. Es el olvido, cuando te olvidas ya no queda nada. Pero Platón no va a ser olvidado nunca. Todos aspiramos a, como decía Horacio, el gran poeta latino, como decía Horacio, en una de sus odas, no todo en mí ha de perecer. No todo en mí ha de perecer. Eso podría ser el lema de mi vida. Yo veo a veces películas, soy muy cineasta, me gusta, muy cinéfilo, perdón. Ojalá fuese cineasta. Veo películas clásicas de los 30, de los 40. El otro día veía un clásico con Ava Gardner. Tiene que haber sido la mujer más bella de la Vía Láctea. Nunca he visto cosa más prodigiosamente bella, hipnotizaba. Todo, su rostro, sus ojos almendrados, su cuerpo, su todo. Y veía yo a ella y a su pareja y a veces todos están muertos. Los figurantes, los extras, los actores, la divina Ava Gardner, el director, los camarógrafos que no se ven pero estaban ahí detrás, los extras, el guionista, el productor, la casa cinematográfica, el que proyectó el cine, todo esto es muerte. Estoy viendo un enorme cementerio. Sí, están muertos, pero caramba, ya el cine los eternizó en cierto modo. Es decir, que el dominio de la muerte no es ya absoluto. La hemos ido derrotando como de a poquitos. Antes existían los retratos, ¿verdad? Vos podés ver el retrato que hizo Velázquez del Papa Inocencio X, por ejemplo. Magnífico. Y gracias a ese retrato podemos decir que Inocencio X venció a la muerte un poquito así. Quedó un retrato que es casi una foto, es más que una foto de Velázquez. Pero ahora no, ahora tenemos cámaras y películas y cine y todo eso, ¿verdad?